Hoy vamos a dar a conocer los resultados de la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. En 1996, los gobiernos neoliberales decidieron que los jóvenes deberían competir por un lugar en la preparatoria, en la zona metropolitana del Valle de México. Si querían un lugar en una preparatoria, en un bachillerato, tenían que someterse a un examen estandarizado llamado Comipems, y los resultados del examen determinaban qué escuela te tocaba, dónde tendrías tu lugar. O sea, los jóvenes no podían decidir por sí mismos, tenían que ir a un examen y los resultados del examen determinaban su destino, su futuro. Les pedían que pusieran 20 prioridades. Y resulta que había jóvenes que les asignaban en el lugar 15, 16, hasta el 20. Obviamente esto generaba mucha tensión primero para hacer el examen, pero mucha desilusión para jóvenes pues, que no iban a la escuela que ellos querían. Durante casi 30 años, 29 años, no se cuestionó esto. Parecía una regla y era lo normal. Pero era profundamente injusto, porque la educación es un derecho, no una competencia o no una cuestión de mérito. Hasta que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum y cuestionó ese mecanismo, justamente por la convicción de que la educación es un derecho y no un privilegio, y mucho menos algo que tenga que ver con el mérito o con una competencia, como es la visión neoliberal que prevaleció durante 3 décadas. Entonces nos dio una instrucción muy clara: terminar con el examen del Comipems. Presidenta, todos nos decían que era imposible, que no se podía, que iba a ser un desorden, que iba a haber más rechazados. O sea, nadie se atrevía a cuestionar lo que prevaleció, la injusticia, que era evidente durante más de 30 años. Y la presidenta dijo, la educación es un derecho, no tiene que haber examen. Y se estableció la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar. Todo con el objetivo de que los jóvenes se queden a estudiar, terminen su preparatoria. ¿Cuál era el objetivo? Que los jóvenes decidieran con libertad a qué escuela querían, qué preparatoria ir, que quedaran máximo entre su cuarta o quinta opción. Y la idea detrás es que si eliges tú la prepa en la que quieres estar, pues la probabilidad de que te quedes ahí a terminar es mayor, de que estés contento, de que estés a gusto, de que estés cerca de tu casa. Y esa fue la tesis con la que trabajábamos. En el Comipems, el 26-28% de los jóvenes quedaba en la primera opción que elegía. Con la plataforma Mi Derecho, Mi Lugar, casi el 98% de los jóvenes va a quedar entre sus primeras 3 opciones. Casi el 70% en su primera opción. Nos va a dar los detalles la subsecretaria Tania, lo cual es un cambio completamente radical. Antes elegían a dónde ibas, ahora los jóvenes eligen a dónde quieren ir. Como efecto inmediato estamos viendo, Presidenta, que incluso más jóvenes se están inscribiendo para asistir a la prepa que el año pasado. Vamos a tener casi 15,000 jóvenes adicionales a los que participaron el año pasado, seguramente porque no querían ir a hacer el examen del Comipems, y hoy, como es sin examen, es directo, tú te inscribes, pues quieren estudiar, lo cual es un efecto muy favorable. Pero esto no es una política aislada, es la política que ha tenido la presidenta para las y los jóvenes de México en educación superior. Queremos que los jóvenes terminen, también hay que revisar, se termina con esta injusticia. Pasamos de la competencia al ejercicio libre del derecho. Segundo, tenemos que cambiar lo que ocurre adentro de las escuelas. Mañana la presidenta va a presentar el Bachillerato Nacional de la nueva escuela mexicana, que habla de un nuevo marco curricular común, con habilidades para la vida, con habilidades socioemocionales, con más actividades artísticas, culturales, deportivas, y carreras técnicas completamente actualizadas y respaldadas, avaladas con un certificado por parte de las instituciones de educación superior. Mañana vamos a dar más detalles de eso. También como ya se sabe, se están abriendo más espacios porque son insuficientes. Los gobiernos neoliberales dejaron de construir preparatorias, a pesar que la proyección demográfica indicaba que íbamos a tener el porcentaje de jóvenes más alto en la historia de México, el famoso bono demográfico. Nada más del sistema de GETI, que es el más grande del país, es el más grande de Latinoamérica. En los últimos 25 años se construyeron 25 nuevas prepas. En este año la presidenta está construyendo 20 nuevas prepas en el país, más las ampliaciones, 35, más las reconversiones de secundaria, 33, tenemos 88 obras actualmente para abrir nuevos espacios, casi 40,000. Y por último, pues la permanencia de la beca Benito Juárez, que los jóvenes mantengan su beca para que se queden a estudiar. Esto va a dar los detalles la subsecretaria Tania, pero estamos trabajando en la misión que nos dio
la presidenta. La educación es un derecho, no un privilegio. Bueno, ya lo explicó con suficiencia la presidenta y el secretario. Tenemos 29 años, tuvimos 29 años de un ejercicio de un examen único para la asignación de los lugares en las escuelas para toda la zona metropolitana, 22 municipios del Estado de México y la Ciudad de México, una de las matrículas más grandes del país que definía quién iba a estar en función de los resultados de un examen. Esto generaba mucha angustia en las adolescencias y lo que la presidenta nos indicó es que los niños de los 15 años, porque además están haciendo su examen cuando salen de la secundaria, pensemos que tienen entre 14 y 15 años. Las personas, los chicos, las chicas, a los 14, 15 años necesitan un sí, no necesitan ponerlos a competir injustamente por algo que es su derecho, y por eso le pusimos a esta plataforma, que es un nuevo mecanismo, Mi Derecho, Mi Lugar, porque también con esta idea estamos transmitiendo a esta generación que la educación es un derecho y el Gobierno de México los acompaña a conseguir uno. ¿Qué hicimos este año? Logramos con esta iniciativa que lanzó la presidenta el acompañamiento de varias instituciones y la decisión de parte del Gobierno federal, de todas las escuelas del Gobierno federal, de todas las escuelas del Estado de México y de todas las escuelas dependientes de la Ciudad de México, retirar el examen de admisión por un principio garantista al derecho a la educación. Entonces lo retiramos. El Politécnico y la UNAM mantuvieron por sus propias reglas su examen. Logramos ponernos de acuerdo con ellos para garantizar que en una sola plataforma las familias y los jóvenes pudieran hacer su inscripción y no tuvieran que padecer hacer varios trámites. Conservamos ese principio. De esa decisión construimos un mecanismo en esta plataforma en la que tuvimos 2 listas de preferencias. Esto es muy importante, reconocer la preferencia de las personas, en este caso de los chicos y de sus familias. Y tuvimos un resultado extraordinario, que creo que es lo que cambia no solamente los resultados que ahora podemos presentarles, sino fundamentalmente la narrativa, la explicación, el sentido social de nuestras escuelas, del conjunto de las escuelas. Fíjense que en la modalidad 1, que fueron las escuelas que decidieron los chicos por acceso directo, es decir, escuelas que no tienen examen. Esas escuelas de las que mucho tiempo se habló muy mal y muy injustamente. Esas escuelas fueron preferidas por el 40.8% de los estudiantes. ¿Qué nos están diciendo los estudiantes y sus familias? Nos están diciendo que ejercen su derecho a la educación y que confían ellos junto con sus familias en esas escuelas. Solo el 13.7% decidió optar o decidió solamente inscribir opciones del Politécnico y de la UNAM, y el 45.5% mezcló las 2 listas, mezcló listas de acceso directo y listas de examen. Esto significó que el 86.3% de los estudiantes optaron por el conjunto, digamos, de las escuelas del sistema público y que en este momento llamamos de acceso directo. La que sigue, por favor. Muy bien, en función de estos resultados tuvimos estos datos que nos parecen muy alentadores. Efectivamente, como ya se señaló, el 97.4% fueron asignados entre su primera y su tercera opción, de los cuales, y no es menor, de verdad, el 68.4% fueron asignados en la escuela que ellos decidieron siendo su primera opción, el 21% en la segunda y por lo tanto tenemos el 97.4%. Voy a la que sigue, por favor, para ver un comparativo con la última edición del Comipems, es decir, Comipems 2024. En Comipems 2024, solo el 26.2% de las personas quedaban en su primera opción. Y si se dan cuenta, y eso es lo que es de destacar, entre su sexta y su 20ª opción, sexta y 20ª opción, había 31% de jóvenes. En este caso, nosotros, y si lo pueden valorar, ya en la quinta opción es el 0.1. En realidad, logramos asignar las escuelas hasta la 4ª opción, lo cual nos da mucho gusto, porque sabemos que cada persona que ocupa un lugar efectivamente es un futuro, es un sueño, es una estudiante o un estudiante
que decide ir a una escuela y en ese acto de decisión, acompañado por su familia, acompañado por esa comunidad, seguramente va a permanecer estudiando. Y eso es lo más importante que tenemos para los jóvenes de este país. La que sigue, por favor. Y un dato adicional que la presidenta sospechó muy bien cuando empezamos a discutir este asunto. 68% de los estudiantes que optaron por sus preferencias, o sea, los que fuimos asignados, quedaron a menos de 5 kilómetros de su domicilio. Esto es muy importante para las adolescencias, y todos los que tenemos adolescentes en casa lo sabemos. El tema de los traslados, la posibilidad de hacer amigos, de mantenerse cerca a su casa, de moverse y construir comunidad entre sus escuelas y sus barrios es muy importante. 68% se quedan en esa distancia, y como pueden ver, lo demás es mucho más corto, también asumiendo que estamos en la zona metropolitana. La que sigue, por favor. Por último, y esto es de destacarse, queremos decir que tuvimos lugares y tenemos lugares, y ahora lo señalaré también, para todos, para absolutamente todos y todas las estudiantes. Nadie se queda sin escuela, es la consigna de esta nueva campaña en la que estamos, nadie se queda sin escuela. Logramos registrar y asignar el 94%, 5.3% son los que no estuvieron en estos resultados, justamente porque únicamente pidieron Politécnico y UNAM, y sin embargo, en este momento, y si me acompañan con la que sigue, por favor, en este momento del 21 al 28 de agosto tenemos abierta nuevamente la plataforma para que todo aquel, esos 12,000 chicos que no habían registrado otra opción, más todos aquellos que por alguna razón no realizaron su trámite, les pedimos que se registren. Está abierta hasta el 28 y pueden asegurar un lugar en la gran cantidad, digamos, de escuelas que todavía estamos haciendo el ajuste esperándolos asignarles un lugar. Quiero compartirles que en este ejercicio de atención integral a la educación media superior, a las y las adolescentes, como dijo el secretario, hemos abierto escuelas en la zona metropolitana. Son 6 planteles nuevos, 10 tecnológicos, 10 bachilleratos generales que están también en los municipios del Estado de México fundamentalmente, y hicimos 3 ampliaciones en la Ciudad de México, una en Tláhuac, una en Álvaro Obregón y una en la Gustavo Amadero. Con ello creemos más de 6,000 lugares que también están a disposición, abriendo además una oferta educativa nueva, 8 nuevas opciones educativas con formaciones tecnológicas interesantes, pertinentes para las juventudes de hoy. Estamos muy contentos de poder asegurar que todos los que necesiten todavía un lugar pueden acceder a miderechomilugar.gov.mx y encontrar la escuela que necesitan, porque es el derecho de los jóvenes, y nosotros logramos construir un lugar y remontar algo que había lastimado por mucho tiempo a las juventudes y a las adolescencias. Les estamos dando un sí. La escuela los espera. Esperemos iniciar clases el 1 de septiembre. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, importantísimo. No hay rechazados. Se acabaron los rechazados. Fíjense qué importante. El presidente López Obrador hablaba mucho de cómo a los jóvenes les llamaron en el periodo neoliberal ninis. Ni estudian ni trabajan. Pero una palabra todavía quizás más fuerte es rechazado. Eres rechazado de esta escuela, generando una frustración, un no entendimiento de por qué, si sales con calificación aprobatoria de la secundaria, y por qué después no puedes estudiar en una escuela que quede cerca de tu casa. En Estados Unidos, por ejemplo, no porque sea necesariamente el modelo a seguir, pero es nuestro vecino sociocomercial. Los jóvenes van a la prepa que les quede más cerca de su casa. No hay examen para la preparatoria. Y en cambio aquí en la zona metropolitana del Valle de México se definió que la manera de decidir a qué escuela iban un joven de 15 años, un adolescente de 15 años, era por examen. Pues ya no, eso se acabó. El POL y la UNAM siguen teniendo sus exámenes, pero todas las demás escuelas son abiertas a elección. Los jóvenes deciden cuando se inscriben a cuáles quieren ir en primer lugar, segundo y tercer lugar, hasta quinto lugar. Y el resultado es impresionante. Esta idea de que no es que todos los jóvenes quieren ir a la educación media superior de la UNAM o del POLI porque son las mejores, y claro que son muy buenas. Pero fíjense, cuando se le dio la opción a los jóvenes, escoge a dónde quieres ir, ponme la segunda, no, la que sigue. La segunda, todavía. Dale. Esa es.
Está bien. Fíjense, cuando había examen, solo el 26%, es esta, Tania. Cuando había examen del Comipems en el 2024, solo el 26% entró a su primera opción. Ahora el 68.4% entró a su primera opción. En el examen, en 2024, solo el 12.5% entró a la segunda opción. Aquí el 21.1%. Pero fíjense esto. Entre la sexta y la 20ª opción de a dónde quería ir el estudiante o la estudiante era el 31.4%. Y ahora ningún joven llegó hasta su sexta opción. A la quinta, 0.1. A la cuarta, 2.5. Sencillamente, dando como opción, ve a la preparatoria que te queda más cerca de tu casa. Además de esto, ya lo presentamos aquí, mañana lo vamos a presentar con rectores de universidades, rectores y rectoras de universidades. El bachillerato hoy tiene un paraguas, ese sí es a nivel nacional, esto es porque solo en la zona metropolitana del Valle de México había este examen, pero ahora a nivel nacional todas las preparatorias, la media superior técnica va a estar abrazada por alguna institución de educación superior. De tal manera que van a salir con su certificado de estudios de la SEP del Bachillerato Nacional y otro certificado de acreditación de una universidad o un tecnológico o el Instituto Politécnico Nacional. Es sencillamente revalorar a los jóvenes, reconocerlos, abrazarlos y garantizar que la educación sea un derecho, no un privilegio. Ya sé que los opositores nos van a decir, es que no están contando el esfuerzo personal. El esfuerzo personal siempre cuenta, es importante que los jóvenes se dediquen al estudio si van a la escuela, pero lo que queremos es que lo hagan con gusto, que sepan que la escuela es incluyente, que los abraza y además que van a la escuela, pues que les quede más cerca de su casa y que todas son buenas, que toda la educación media superior del país pública es buenísima. Esto va a ayudar mucho a evitar que los jóvenes dejen la escuela, porque se sienten abrazados, no rechazados. Así que felicito a Mario y a Tania por esta gran noticia. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, ¿en cuánto tiempo podemos evaluar el resultado de este ajuste de que desaparece? Este mismo año escolar. ¿Qué impacto consideran ustedes que tengan los jóvenes de que ya no tengan que viajar desde Ojo de Agua, Tecámac hasta la Gustavo Amadero? El hecho de que pues imagínense hacer 2 horas y media porque te asignaron una escuela que quedaba lejísimos de tu casa, porque supuestamente no habías tenido la calificación que necesitabas para otra escuela, pues es una maravilla. Pon la gráfica, la tabla de las que eligieron que están de distancia. 68% queda a menos de 5 kilómetros, 13% a menos de 7 kilómetros, 14% 12 kilómetros y ya más de 12 kilómetros, sí. Pues evidentemente tener menos tiempo de traslado pues te da más tiempo para el estudio, para estar de buen humor.